Bien, buenos días nuevamente a través de este medio, llegando hacia sus hogares para poder desarrollar el presente tema. Nos relacionamos desde nuestra diversidad. Eh, Quien les habla, el profesor Felipe Ramos Paucar. Esta sesión está dirigida a los estudiantes de tercero A, B y C. Sabemos nosotros que el 20 de agosto es el aniversario de la provincia constitucional del Callao, de la cual nosotros formamos parte, y en esta semana, pues, corresponde al área de ciencias sociales poder, digamos, desarrollar un proyecto en donde todas las áreas se van a integrar y nosotros, pues, no somos ajenos, sino que vamos a introducir precisamente eh, algunos contenidos que forman parte también, digamos, de ese proyecto para poder contribuir y de esa forma también celebrar a lo grande este aniversario de nuestra provincia constitucional del Callao. Bien, el propósito que se va a desarrollar es aplicamos la ley de Mendel y la herencia y argumentamos sobre las implicancias éticas de la clonación con respecto a la diversidad. La competencia explica el mundo físico basado en conocimientos científicos sobre seres vivos, materia y energía, biodiversidad, tierra y universo. Bien, vamos a desarrollar entonces este tema con participación de ustedes, ¿no? Vamos a leer o escuchar el texto, en este caso ustedes lo van a leer, sobre el genotipo como motor de fenotipo, que se encuentra en la página 1 del recurso 4, aplicaciones de la ley de Mendel. Así como Fernando, el científico Gregor Mendel, se percató de que la herencia ocurría de padres a hijos y que los rasgos los heredaban algunos descendientes y otros no. También se percató de que existen otros rasgos que recién aparecen en la siguiente generación, a partir de la observación sistemática de las características externas de las plantas, de arvejas o guisantes. Infirió que los padres tenían sus propias características y otras distintas se expresaban en sus hijos y nietos. Es decir, existen características notables entre genotipo. Genotipo, pues, es un grupo de genes que tiene un individuo de cualquier reino viviente. Y fenotipo, que es la expresión del conjunto de genes, es el ADN que se hereda y caracteriza a un individuo. Estos términos no fueron expresados por Mendel, sino por el botánico danés Wilhelm Johansen, pero fue Mendel quien materialmente demostró su existencia mediante experimentos. Por ello, se lo considera el padre de la genética moderna. Veamos un ejemplo sobre la planta del café. En el genotipo de esta planta, en la combinación de alelos en sus genes, su ADN determina ciertas características. Hablamos de genotipo, por ejemplo, es las características internas, ¿no? Como el color de la flor, del pétalo, la altura de la planta, número de frutos de por planta, tamaño de fruto, peso de de la hoja, rendimiento de gramos o kilogramos por planta, más el factor ambiental, que son todas las condiciones que influyen en el desarrollo, crecimiento y metabolismo de la planta, como el suelo, nutrientes y clima, temperatura, humedad, radiación solar, etcétera. Por lo tanto, el café de San Martín no será igual al de Tingo María, ni al del Cusco, ni al de otra parte del mundo. Y todo esto va a ser igual al fenotipo. Ya lo hemos dicho, que el fenotipo es la expresión de la información del conjunto de genes que se encuentran en su ADN. Bien, el ejemplo de aplicaciones de la ley de Mendel. Gracias a Mendel podemos imaginar cómo serían las características de los alelos de una generación a otra, aunque no necesariamente sean así, ya que participan también otros factores. Sin embargo, nos permite tener una idea de forma gráfica de cómo es el proceso. Tenemos, por ejemplo, para la primera generación filial F1,
la generación parental P1 y la generación parental P2, ¿no? De su padre, por ejemplo, va a tener la flor violeta, que es homocigota dominante. La dominante, acuérdense ustedes, que es la que se va a manifestar, ¿no? Que es la que va a ser evidente. Y está representado por B mayúscula y B mayúscula. La dominancia siempre la representaremos con letra mayúscula, y esto aquí son alelos iguales, ¿no? Son alelos iguales. Mientras que en la generación parental P2 de su madre, flor blanca, homocigota recesivo, homocigoto recesivo, por ejemplo, aquí nosotros vemos que está representado por B mayúscula, B minúscula, que son alelos iguales también, ¿no? Pero es recesivo por presentar esta característica. Los alelos dominantes de flor violeta, ¿no? Va a darse, por ejemplo, a cruzarse B con la B, ¿no? O sea, siempre aquí se va a encontrar, por ejemplo, un alelo diferente en este caso, ¿no? Y este es el alelo recesivo de la flor blanca. La flor blanca está representado aquí, por ejemplo, por B minúscula, y el alelo dominante de la flor violeta por B mayúscula. Bien, supongamos que el fenotipo de la flor de la planta de papa es el color violeta y su genotipo es el heterocigota BB. Si se cruza con otra planta de flor violeta, heterocigota B mayúscula, B minúscula, fíjense, son iguales, ¿no? Son iguales. Entonces, a ver, la forma de representar en este caso los alelos es por una letra mayúscula para los dominantes, ya le decía, y una letra minúscula para los recesivos, B. Cada individuo posee dos factores alelos del gen, uno del padre y el otro de la madre, para predecir los probables genotipos y fenotipos que resultan del cruce genético. Utilizaremos en este caso el cuadro de Punnett. Este es el cuadro de Punnett, ¿ya? Donde vamos a considerar, por ejemplo, aquí madre, padre, y vamos a colocar, por ejemplo, aquí los genes, ¿no? Lo que van a actuar en cada uno de ellos. Vamos a analizar entonces si los dos padres de la variedad de papa de flor violeta F1, es decir, de la primera generación, que se cruzan son heterocigotos. Las variedades de descendientes probables en la F2 serían, ¿cuáles son los fenotipos posibles que pueden tener su descendencia? Probabilidad de tener variedad de flor violeta, 3/4 partes o 75%, ¿no? Dice cuáles son los fenotipos probables, probables que pueden tener su descendencia. Es cierto. Aquí ven, por ejemplo, eh, la dominancia, B, B, aquí también, B mayúscula, B minúscula y B. Aquí hay 3, ¿no? Por lo tanto, la probabilidad de tener variedad de flor violeta, porque está representado con la B mayúscula y de color violeta, tenemos 1, 2, 3. Es decir, van a tener aquí, por ejemplo, las 3/4 partes o 75%. ¿Y cuál es la probabilidad de tener variedad de flor blanca? Solamente uno, que es esta acá, B minúscula y B minúscula también. ¿Y cuáles son los genotipos posibles? ¿Cuál es la probabilidad de que tenga una variedad heterocigota de 50% o de un medio, ¿no? 50% o de un medio. ¿Por qué? Porque vemos acá, por ejemplo, 50% sería, a ver, aquí tenemos, aquí hay, bebé, este es el 50%. Este es el 50%, que se refiere a lo que es la heterocigota. Bien, ahora la otra pregunta sería, ¿cuál es la probabilidad que tenga una variedad homocigota dominante? 1/4. Homocigota dominante sería solamente 1/4. La homocigota dominante es esto aquí. Homocigota dominante 1/4, que es esto aquí. Ahora, ¿cuál es la probabilidad de que tenga una variedad homocigota recesivo? También es 1/4, que es esto aquí. Acuérdense que la dominancia está representada por letra mayúscula y la recesividad por letra minúscula. En este caso dice, ¿cuál es la probabilidad de que tenga una variedad homocigota recesivo? Es esta de aquí nomás. Es 1/4 también. Acuérdense que la suma de todo esto aquí es el 100%, ¿no? Ahora, ¿cuál es la ley de Mendel que se cumple en el ejercicio? ¿Por qué? En este caso es la segunda ley, porque los alelos de las dos variedades cruzadas, que son heterocigotas, BB, se separan, es decir,
nunca irán juntos en su mismo gameto. Ahora te toca a ti, ¿no? Esto vamos a dejarlo finalmente también dentro de la actividad. Veamos el caso de los abuelos maternos de la familia de Fernando. Supongamos que la abuelita tiene cabello negro homocigótica, dominante bebé, y el abuelo tiene cabello castaño claro, homocigótico, recesivo bebé. Según Mendel, de razas puras, vas a completar la tabla y vas a responder a las preguntas. Aquí vas a completar la tabla. Por ejemplo, si vas a completar aquí en el cuadro de Punet la B mayúscula, con la B minúscula tendríamos aquí B mayúscula y B minúscula. Igual que acá, B mayúscula y B minúscula, aquí también B mayúscula y B minúscula. Siempre, siempre aquí van a escribirse, por ejemplo, primero la dominancia, ¿no? Y después el carácter recesivo también. Ya le decía que esto lo vamos a dejar para poder desarrollarlo posteriormente en la actividad. Bien, ¿qué pasa con la ley de la herencia en la clonación? Muy importante. Ustedes seguramente habrán escuchado hablar de lo que es la clonación, de la oveja Dolly, por ejemplo, ¿no? Hemos visto que hace 2 siglos que un monje agustino y naturalista, Gregor Mendel, se pasó años cruzando y mezclando distintas plantas de arvejas o guisantes y descubrió las leyes que hoy conocemos como herencia genética. Es decir, buscando explicar por qué nos parecemos a nuestros padres o por qué hay diferencias entre hermanos, primos, tíos, etcétera, pudimos aprender cómo se transmiten los caracteres hereditarios de generación en generación. Actualmente sabemos que todos los seres vivos tienen genes y que estos son los principales causantes de la variedad de la vida en nuestro planeta. De forma simple, se puede decir que un gen es un fragmento de ADN, una molécula hecha de ácido desoxirribonucleico que contiene la información necesaria para el funcionamiento de cada una de nuestras células durante toda nuestra vida y que constituye el vehículo de la herencia de padres a hijos. Bien, ¿qué es la clonación? Es considerada una reproducción artificial, ya que se obtiene sin la aportación de los gametos, óvulos y espermatozoides. Se trata, por tanto, de una reproducción asexual y agámica. La fecundación propiamente dicha es sustituida por la fusión bien de un núcleo tomado de una de las células somáticas, por ejemplo, la ubre de la oveja A, con la eliminación del núcleo, es decir, se le va a retirar el ADN del óvulo, es decir, privado del genoma de origen materno, debido a que el núcleo de la célula somática contiene todo el patrimonio genético. El individuo que se obtiene posee las mismas características o identidad genética del dominante del núcleo, es decir, no hay variación. Esta correspondencia genética fundamental con el donante es la que convierte al nuevo individuo en réplica somática o copia del donante. Pero, ¿cuál sería el significado ético de este proceso si su aplicación fuera realizada en los seres humanos? Por ejemplo, sabemos nosotros que de la oveja A, ¿no? Se le va a tomar, por ejemplo, una célula de la ubre, ¿no? Y de la oveja adulta donante se le va a tomar el óvulo fecundado, en este caso. Y luego, ¿qué se va a hacer? Se va a fusionar aquí, ¿no? Primero, antes, a esta célula se le va a retirar el núcleo, es decir, se le va a extraer el ADN y luego ya se va a fusionar la célula de la oveja A eh, con el óvulo no fecundado, sin núcleo, de la donante. Y luego se va a través de un proceso que se va a realizar propiamente en el laboratorio, ya eso es algo natural, se va a conseguir el embrión, aquí se va a desarrollar in vitro, y luego es implantado en el útero de una oveja receptora. Esta oveja adulta receptora, y luego finalmente se va a tener como resultado, pues digamos, el clon, ¿no? Que es la oveja doble. Bien, hay artículos periodísticos que quisiera que ustedes lo lean sobre lo que es la clonación, muy importante para poder de repente también nosotros poder participar, dando algunos argumentos a favor o en contra respecto a lo que es la clonación. Acuérdense que, por ejemplo, ya han existido animales clonados como la oveja. ¿Y qué pasaría si de repente utilizamos esto para poder clonar a personas, verdad? Bien, logran obtener células madres de embriones humanos clonados.
vamos de repente también a leer este texto, ¿no? Un grupo de científicos estadounidenses consiguió por primera vez obtener células madres embrionarias de un adulto clonado, es decir, con el mismo ADN. El equipo estuvo dirigido por Schwarzgrad Mitalipov de la Universidad de Salud y Ciencia de Oregón. La investigación fue publicada en la revista Cell. Los científicos de Oregón aseguran haber cultivado células madre de 6 embriones creados con óvulos donados. 2 embriones recibieron ADN de células de la piel de un niño con un trastorno genético y las otras recibieron ADN de células de piel fetal. Mitalipov dijo que el éxito no provino de una sola innovación técnica, sino de la revisión de una serie de pasos en el proceso. Explicó que demostraron 6 años eh, en alcanzar el objetivo, después de haberlo hecho con embriones simios, ¿no? ¿Cómo se logró? La técnica utilizada fue la de transferencia nuclear. Se tomó un óvulo de una donante, se le extrajo el núcleo con su ADN y se le insertó en él una célula adulta del posible receptor. Luego el óvulo se activó y empezó a dividirse en los primeros pasos de desarrollo embrionario. En la fase 7 de blastocitos. Se destruyó y se obtuvieron las células madre. A ver, si bien es cierto, ya aquí se estaría hablando, pues, digamos, de la vida propiamente, ¿no? En donde después ustedes también van a tener la oportunidad de poder dar de repente un argumento a favor o en contra. Para eso también les invito a que sigan leyendo. Bien, vemos acá, por ejemplo, ¿no? Los 2 individuos, ¿no? La célula de la piel de un donante y el óvulo de una donante, ¿no? En donde se han seguido los mismos pasos. Se extrae el núcleo del ADN, ¿no? Acá está ya esta célula sin núcleo. Posteriormente, por ejemplo, ¿qué se hace? Se lleva a cabo lo que es la fusión. Se va a fusionar la célula de la piel y el ovocito desarrollándose como un óvulo fecundado, ¿no? Después de 5 a 6 días se forma el embrión y es aquí donde se va a, posteriormente, ¿no? Se va, por ejemplo, a obtener, ¿no? La célula madre. Al ser cultivadas en condiciones adecuadas, es posible que puedan convertirse en cualquier tipo de célula. Por ejemplo, ¿en qué célula se puede convertir? En células nerviosas, células hepáticas, es decir, células que forman parte del hígado, células que forman parte del sistema nervioso o células cardíacas que forman parte, por ejemplo, del corazón. Bien, aquí el Vaticano sobre la clonación de células madres, ¿no? Dice va contra la dignidad de las personas. Sería bueno que ustedes lo lean para poder, digamos, sacar sus propias conclusiones y poder de alguna forma dar un argumento, de repente a favor o en contra también, sobre lo que es el uso de estas células madre. Hay unos anexos que tienen las características hereditarias en la familia, por ejemplo, el músculo palmar largo, ¿no? Cuando una persona homocigótica para un gen recesivo, L minúscula, presenta un músculo denominado palmar largo, se observa tendones que recorren la cara interna de la muñeca. Al cerrar el puño, si no presenta, tiene gen dominante. Esto ustedes de repente lo van a hacer también en casa. Y luego enrollar la lengua. Un gen dominante R da a algunas personas la habilidad de enrollar la lengua hacia arriba en forma de U, de manera definida, y hacia afuera. Las de gen recesivo R minúscula logran hacer solamente una ligera curvatura lingual. Es decir, lo que lo logran hacer es, digamos, tienen un gen dominante, ¿no? Los lóbulos auriculares, porque la mayoría de personas tienen el lóbulo inferior de las orejas colgando libremente. Ese es el gen dominante, A. Pero cuando el óvulo aparece pegado directamente al costado de la cabeza, la persona posee gen eh, alelomórfico homocigótico recesivo. Pico de viuda, por ejemplo, algunas personas tienen el rasgo de una línea de pelo que termina en forma de pico en el centro de la frente. Este rasgo corresponde a un gen dominante, W mayúscula, y el gen recesivo, W minúscula, determina las características de una línea continua en el pelo, así también como el pulgar pionero. Algunas personas pueden inclinar la coyuntura distal o final del pulgar hacia atrás
a un ángulo mayor de 45 grados, un gen recesivo determina estabilidad, P minúscula. Esto se conoce como pulgar de Ponero. Las personas que no logran doblarlo poseen el rasgo del gen dominante. Bien, vamos a entrar entonces ahora, como le decía al inicio, sobre esta parte para poder hablar pues de nuestra provincia constitucional del Callao. Vamos a hablar de la flora y fauna, ¿no? La flora y fauna silvestre de la provincia constitucional del Callao se concentran en el mar, puesto que casi toda la zona continental se encuentra urbanizada, con excepción de algunos campos agrícolas. El mar Chalaco, parte del Océano Pacífico, presenta una gran riqueza biológica, cuya base es el abundante fitoplancton que puebla sus aguas. Este se encuentra en la base de la cadena alimenticia marina, pues constituye el alimento del zooplancton, a la vez alimento de pequeños peces, los cuales son comidos a su vez por otros peces más grandes, en una larga cadena, ¿no? En esta participan también diversas aves y mamíferos que habitan las islas, islotes y peñones del litoral. Las aves marinas llamadas guaneras se alimentan de peces, lo mismo que los lobos de mar, constituyéndose así en los depredadores finales de la cadena alimenticia iniciada en el humilde plancton. Entonces, ustedes van a leer lo que es el plancton y peces. Como sabemos nosotros, casi toda la flora y fauna se concentra en lo que es el mar, ¿no? El mar de nuestro distrito, de nuestra provincia constitucional del Callao. El zooplancton, por ejemplo, se halla junto con el fitoplancton, del cual se alimentan y es un compuesto de minúsculas larvas de peces, moluscos, crustáceos y otros animales marinos microscópicos. Estos son a su vez alimentos de animales más grandes y con el fitoplancton forman un caldo de nutrientes que atrae a una gran variedad de animales y peces. Entre los más abundantes cardúmenes de peces pequeños, los más abundantes son las anchovetas y las sardinas. Como parte de la cadena alimenticia, estos peces pequeños constituyen la ración de peces más grandes, como el jurel o el toyo, pariente del tiburón. Bien, las aves marinas, por ejemplo, que hemos encontrado nosotros, el alcatraz o pelícano, el guaná y el piquero, entre otros. También encontramos, por supuesto, las gaviotas, ¿no? Si leemos, dice que el piquero tiene un peculiar método de cacería al sobrevolar el mar hasta encontrar los cardúmenes de peces. Una vez una vez que los ha hallado, descienden verticalmente sobre el mar y se zambulle para atraparlos. De esa forma consigue, digamos, a los peces como parte de su alimentación. El alcatraz, por su parte, tiene un gran pico, vemos acá, tiene un gran pico y un enorme buche en el cual acumula los peces que van atrapando. Su método de caza consiste en el buceo, para lo cual está bien equipado con sus patas palmeadas de la misma forma que las demás aves de este ecosistema. En este ambiente las gaviotas son verdaderas piratas del aire, pues no dudan en atacar a otras aves para robarles sus capturas. El hecho de que coman prácticamente todas las hace bastante adaptables y tolerantes a la invasión humana de su medio ambiente, ¿no? En su conjunto, esas especies del litoral peruano son llamadas aves guaneras por ser las productoras del guano, preciado fertilizante formado por sus deyecciones. La sobreexplotación de los bancos de peces por la industria de harina de pescado provocó un fuerte descenso en su número, de lo cual se ha recuperado en cierta medida gracias a un mayor control sobre esta actividad pesquera. Bien, encontramos también a los mamíferos marinos, ¿no? Entre, por ejemplo, el delfín, los lobos marinos. Encontramos también, por ejemplo, a otros, ¿no? Como la ballena de pico peruana, los delfines, ya sabemos nosotros que cuya inteligencia y vivacidad han despertado desde siempre la simpatía de los seres humanos, son ocasionalmente cazados para la comercialización de su carne, como muchame, actividad que no cesa de causar controversia entre ecologistas y pescadores. Bien, y los humedales de Ventanilla, ¿no? Sabemos nosotros que dentro de Ventanilla contamos con una zona protegida, en donde debemos de conocerlo todos primeramente, para luego hacer también esta promoción para que otros lo puedan visitar y lógicamente poder conocer, ¿no? Y aquí nosotros encontramos
diversidad de aves. También encontramos, por ejemplo, algunas especies vegetales como la totora, el junco. Ustedes pues aquí van a tener que leer para luego también hacer un trabajo que se le va a pedir posteriormente. Bien, entonces, en esta actividad que ustedes van a desarrollar, como le decía, veamos el caso de los abuelos maternos de la familia de Fernando. Supongamos que la abuelita tiene cabello negro, homocigótica dominante, bebé, y el abuelo tiene cabello castaño claro, homocigótico recesivo, bebé minúscula. Según Mendel, de razas puras, vas a completar la tabla y vas a responder a las preguntas, ¿no? ¿Cuáles son los fenotipos posibles que puede tener su descendencia? Hijos, hijas, es decir, madres, tíos, tías de Fernando. La B, ¿cuáles son los genotipos posibles? Madres, tías, tíos de Fernando. ¿Cuál es la probabilidad de que tengan una variedad heterocigótica? ¿Cuál es la probabilidad de que tengan una variedad homocigótica dominante? ¿Por qué? ¿Cuál es la probabilidad de que tengan una variedad homocigótica recesiva? ¿Por qué? ¿Es posible que la clonación asegure la diversidad de la vida de la manera que Gregor Mendel lo plantea en sus leyes? Ahora vamos a responder esta pregunta que tiene que ver bastante con lo que es, por ejemplo, la flora y fauna también de la provincia constitucional del Callao. ¿Cómo podemos cuidar la fauna de nuestra provincia? ¿Cómo cuidar los humedales de Ventanilla? ¿Cómo promocionar para visitar a los humedales de Ventanilla? Y finalmente vas a elaborar una infografía sobre la flora y fauna de la provincia constitucional de El Callao. Bien, esperando que puedan hacer ustedes un buen trabajo como siempre. Me despido, no sin antes recordarle que pongamos todavía en práctica, digamos, estas normas dadas para que si estamos en la calle poder, digamos, poner en práctica el distanciamiento social, ¿no? Más de 2 metros de ser posible, el uso de las mascarillas también, y en casa usar bastante agua y jabón. Bien, nos vemos, cuídense.